Invitado a dos abogados que ya hemos recibido en otras oportunidades, razón por la cual presumimos que no tienen la misma opinión al tema jurídico sobre el que queremos discutir, que es básicamente si ha habido falta grave establecida en el comportamiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que amerite que sean removidos. Hemos invitado a Omar Cairo, que es un abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, y hay que precisarlo, es el defensor como abogado de la jueza o de la miembro de la Junta, Inés Tello. Y junto a él tenemos al abogado Humberto Abanto, que también es un constitucionalista que tiene varios casos en curso, pero ninguno de los cuales afecta al tema que vamos a debatir. Señor Cairo, ¿ha habido una falta grave establecida en el informe elaborado y aprobado con 15 votos por la Comisión de Justicia? Dos cosas. Una, antes de ir a lo de la causa grave. No hay ningún informe válido. No hay ningún informe jurídicamente existente. A las 00 horas de ayer se había aprobado un informe con cargo a redacción. Es decir, un informe no redactado, es decir, ningún informe. No logro entender cómo un informe puede no estar redactado. Y tan cierto es esto que el informe que por fin apareció hoy día, a las 12, era distinto de las opiniones porque agregaba una conducta más de reproche a las intervenciones que habían realizado los parlamentarios, miembros de la comisión. Entonces, a las 0 horas de ayer, de hoy, terminó la función de la comisión especial. Terminó la investigación sumaria y no había informe. Entonces el Congreso no tiene nada que debatir, no tiene ningún informe sobre el que debatir. Veamos la opinión del señor Abanto sobre ese punto que es de procedimiento, ¿no? Antes de entrar al tema de fondo. No, a ver, la comisión tenía un plazo para pronunciarse y se pronunció ayer. Hubo un debate, usted mismo ha dado cuenta, Fernando, de la votación. 15 contra 3. 15-3. Por lo tanto, sí hay una posición de la comisión, hay un pronunciamiento y obviamente no es la primera vez ni será la última vez en todos los parlamentos que la redacción suceda a la votación del Congreso. Entonces, creo que buscar por ahí el tema es... ¿Pero se vota sobre palabras o se vota sobre un informe? Se vota sobre hechos. Pero hechos plasmados en un documento escrito. Había un borrador que se presentó, del cual disintió la mayoría, sí, y adoptó un informe en mayoría. Pero el informe, por lo que dice el señor Caro, no existía. No, yo presento mis conclusiones. Sí. Digo, estas son mis conclusiones y voy a redactar el informe. O sea que no hacía falta que el informe hubiese sido presentado a la comisión para que ella vote antes del vencimiento del plazo. No necesariamente porque entre los temas de fondo, como usted sabe, hay un tema de plazos, ¿no? La edad de la señora Tello, por eso es que es relevante también procedimentalmente. Le voy a dar un ejemplo, sí. Y pasa con la formación de las leyes. Si usted llega al Pleno con un dictamen en mayoría y se produce un cambio, y en el Pleno, en el debate, se discute la redacción, usted pasa y cambia la redacción y eso no quiere decir que la ley llegó, que usted ha aprobado no vale. Sí vale. Entonces es igual aquí. Usted tiene ya la posición de los congresistas que se les había encargado pronunciarse sobre esto y han emitido su informe. Señor Cairo. Sí, puntualmente, cuando se aprueba cuando hay enmiendas, un proyecto de ley, es cierto, se cambia, pero lo que obliga, lo que vale es la ley final publicada en El Peruano, no las intervenciones, no lo anterior. Y además, todos los cambios que se hacen en plazo, o sea, durante el procedimiento legislativo. En este caso, el procedimiento de investigación terminó ayer. Terminó y el encargo que tenía, porque hay debido proceso en esto, la pauta que le dio el Pleno a la comisión era que elabore un informe. Por eso es que la presidenta presenta un informe. Y por eso es que los miembros de la comisión, conscientes de esto, pidieron una prórroga de plazo que no se les dio. Entonces, como no se les dio, a las 8 de la noche empezaron a discutir y dijeron bueno, yo creo que hay dos inconductas que son causa grave y aprobaron ningún informe, porque a las 12 del día de hoy recién apareció un documento. Entonces, eso por lo que se refiere a la inexistencia de documentos, que no es simple formalidad. Entonces, pero es procedimiento, ¿no? Vayamos al tema de fondo y yo le pediría al señor Abanto que nos explique cuáles son las faltas graves que el informe finalmente, el que dice usted ha sido aprobado, formula contra los miembros de la Junta Nacional.
El tema de la edad de la señora Tello, Sí. que incluye el haberse declarado a sí mismos intérpretes de la Constitución, intérpretes vinculantes de la Constitución. Porque si bien es cierto el informe desarrolla la teoría de Peter Heberle de que hay una sociedad abierta de intérpretes de la Constitución, lo cierto es que si bien todos interpretamos la Constitución todos los días y a cada hora y en cada momento, solo pocos pueden producir interpretaciones vinculantes. La Junta Nacional de Justicia no produce interpretaciones vinculantes de la Constitución. Bueno, esa es la primera falta. Entonces, la edad y el argumento interpretativo así es. que ha legitimado que la permanencia de la señora Tello. Así es. Segundo, el tema de los informes. El tema de los informes, ¿no? Que no lo presentó a plazo, no lo presentó en su momento. Y tercero es el tema del comunicado, donde yo encuentro un hierro en la construcción Usted. del informe, por una razón. Porque dicen que ahí está en juego la libertad de expresión y se equivocan profundamente. Porque ese es un comunicado de la Junta Nacional de Justicia y la Junta Nacional de Justicia no tiene derechos. ¿A quién no tiene derechos? La Junta Nacional de Justicia como órgano no tiene derechos, tiene atributos. ¿No Solo tiene tiene derechos? potestades, no tiene derechos. La Junta Nacional de Justicia, el órgano. Solo derechos tiene usted, el doctor Cairo, yo, los camarógrafos están acá. Los seres humanos tenemos derechos. Los órganos tienen potestades. tienen Respuesta competencias. del doctor Cairo. Sobre ese punto, bueno, Sí. la Junta Nacional de Justicia sí tiene derecho, por ejemplo, al debido proceso en un proceso competencial. Está litigando contra el Poder Judicial, el proceso competencial ante el TC tiene el derecho al debido proceso. Pero esto es un apunte. La pregunta de usted, ¿cuál es la causa grave en realidad? Porque no hay falta grave lo que esté en juego. No existe. Ni una. Pero ¿cuál es la que cree en el informe que se ha cometido? No, bueno, en el informe dicen que es el tema del lo que ha dicho el Dos el o doctor. tres, porque ya Tres. luego- Le añadieron una. Sí. Hoy día a las 12 del día le añadieron una, con lo cual Entonces, ¿cuáles son las tres? Formúlela usted otra vez. el tema de la edad, el tema de presentar no presentar los informes. Fuera de plazo, eso no fuera de plazo, ¿no? Sí, y el comunicado. Pero yo quiero decirle que jurídicamente no existe falta grave o causa grave por lo siguiente. Mi colega, que es penalista, lo sabe con precisión. En el derecho sancionatorio, y esto de derecho sancionatorio, se exigen dos elementos. La lex certa, la lex scripta y la lex certa. Principio de legalidad y tipicidad. Legalidad quiere decir que en una ley debe estar establecido en qué consisten las conductas que son sancionables. Y lex certa quiere decir que debe estar establecido con precisión en qué consisten. El artículo 57 dice que se puede remover a los miembros de la Junta por causa grave. Y no hay ninguna ley que diga qué cosa es causa grave. Y alguien podría decir, bueno, no importa que no haya porque esto así funciona, y eso no es cierto. Porque cuando existía el Consejo Nacional de la Magistratura, y ese artículo 57 es el mismo que la regía, el Consejo de la Magistratura tenía una ley orgánica y tenía un artículo 8 donde decía, constituye causa grave aceptar, llevar a cabo o propiciar reuniones o comunicaciones con postulantes a jueces o fiscales de cualquier nivel, en etapa de postulación a concurso de méritos y evaluación o en proceso de ascenso, o así como juez fiscal sometido a ratificación, procedimiento disciplinario con el objeto de obtener beneficio. En estos casos procede el artículo 156 de la Constitución. Eso no hay hoy día. Entonces, como no hay tipicidad, todo lo que se haga para aplicar ese artículo es nulo. Señor Abanto. A ver, vamos poniendo orden histórico a las cosas. Esa cita que hace de la modificación de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sobrevino a la aplicación del 157 del señor Efraín Anaya en el año 2010. Sí. No existía norma. Y yo no escuché al doctor Cairo decir que era una ilegalidad. Yo fui el abogado defensor de Anaya. Y en ese caso, yo no escuché a ninguno de los que hoy día dicen que faltaba tipicidad. Bueno, no lo tiene digo, por qué con claridad. pronunciarse sobre un caso No, es que no decir- tiene la trascendencia central para el Estado que es. Cuidado. Es un caso muy importante porque lo defendió Todos los usted, casos- lo comprendo, pero escúcheme, no puede comparar, ¿no? No, Fernando, escúcheme. Todos los casos son trascendentes cuando estamos interpretando la Constitución. Ahí se estableció la interpretación de causa grave por el Congreso de la República y se estableció que era una conducta que, no siendo infracción de la Constitución ni delito, demeritaba tan profundamente al funcionario que le impedía proseguir en la función. Eso quedó definido, no es una cosa que se ha inventado ayer. Bueno, Se lo digo porque, conte- escúcheme, conte, señor Cairo. y esto ocurre Hemos comprendido su también punto de luego vista. con el a ver, 2018. Si me permite. Lo que ocurre es lo siguiente. Si yo hubiera defendido a alguien que le están sometiendo a un proceso por el 157 y le destituyen
y no hay tipicidad, yo presento un amparo en 60 días. Si se pasaron los 60 días, ya no se puede presentar un amparo. Pero cualquier destitución que haya habido antes de esta norma es nula, porque existe el principio de tipicidad. Hasta que no se tipifiquen las conductas, no se puede sancionar a nadie. Por una razón, por la certidumbre le he dicho, ¿cómo saben los miembros de la Junta, cómo saben los consejeros, si es que en ese momento, qué cosa les estaba prohibido? Resulta que el órgano que lo juzga les dice qué cosa no debían hacer. Y en ese momento se enteran y le dicen, porque hiciste lo que no debías hacer, que tú no sabías porque no hay norma que lo diga, está destituido. ¿Y qué cosa es causa grave? El tema, señor Abanto, el tema es complicado, porque hemos visto que hay un tuit de la Comisión Interamericana que desde siempre estuvo preocupada por las condiciones en que se llevaba a cabo este proceso de investigación, sumario, e incluso la señora Chirinos pidió que sea sumarísimo. Eso ya es como para tener la piel de gallina, ¿no? Pero si además no hay tipicidad, si es correcto lo que dice el doctor Cairo, para definir que es falta grave, porque en este caso no presentaron a tiempo, hubo un retraso en la presentación de informes. No es cualquier retraso. Bueno, había una serie de circunstancias. Don Fernando, sí. pero es una falta grave para destituir a los 7 miembros. A mí sí me interesa más el tema de la edad. El tema de la edad. Sí. Porque la Constitución hay que tomarla en serio. Pero el otro es igualmente esto también es ¿no? Porque la Constitución... Y más débil, por eso comprendo que usted prefiere hablar sobre edad. Le ponen la obligación constitucional de rendir el informe al Congreso. Sí. Y eso tiene que ver con el principio de transparencia que es esencial en una democracia. No, es que escúcheme, don Fernando. No podemos pasar por agua tibia. No hay duda de que hay una negligencia. No hay una negligencia. ¿Qué define que eso sea falta grave? Por supuesto que es una falta grave. ¿Estoy quebrando una norma constitucional o no? ¿Estoy incumpliendo un mandato constitucional? ¿La Constitución no es la ley, la norma fundamental de nuestro sistema? Y sí, cuando yo quiebro esa ley, ¿no estoy cometiendo una falta grave? Yo creo que nada es causa grave hoy día. Pero si lo que dice el colega es cierto, no procede destitución por causa grave, sino un juicio político por infracción a la Constitución. Porque él acaba de decir que en el 157 se ven las conductas que no son delitos ni infracción a la Constitución. Si le parece infracción a la Constitución, tendría que ir a juicio político. ¿Réplica? El problema es que la Constitución en este caso es redundante. Tiene la causa grave y tiene la infracción de la Constitución. El Congreso elige la vía procedimental. ¿Y esto calza en la causa grave o no? Segundo, en el asunto de arrogarse la condición de intérprete supremo de la Constitución, a mí me parece absolutamente grave. ¿Qué cosa contesta a eso? Que no es intérprete supremo, porque el intérprete supremo es aquel que obliga a una interpretación y que quien interprete en contrario es pasible de sanción. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional da una interpretación del artículo 15 del Código Tributario y un juez interpreta en contrario. Entonces, esa interpretación, si es vinculante, el juez está transgrediendo, si es que no justifica su comportamiento, por ejemplo. Pero en cambio, esa interpretación, podía haber un acto administrativo que se realiza a la luz de esa interpretación y un juez en un proceso contencioso administrativo podía anular el acto y no había ningún problema, ninguna transgresión. Ese documento donde hacen la interpretación de la edad no dice, y será pasible de sanción quien opine distinto, quien resuelva distinto, porque no es obligatorio para nadie. ¿Qué naturaleza de falta es el no haber presentado a tiempo, en época de COVID, el informe anual que se debe presentar al Congreso? Si es que fuera imputable, si es que fuera producto de la desidia y de la culpa de los magistrados, sería infracción constitucional. No causa grave porque en este momento, repito, en el derecho peruano nada es causa grave, porque para que exista tiene que estar tipificado, como lo estuvo en el artículo 8 de la Ley Orgánica, y antes de esta no debió aplicarse, y al que se le aplicó debió plantear un amparo los 60 días para que se anule ese acto antijurídico. Señor Abanto. Rápidamente. Causa grave está prevista por la práctica parlamentaria también. En el derecho parlamentario es relevante la práctica. Y en este caso es clara el concepto. O sea, ni siquiera es un concepto vago, es un concepto perfectamente preciso y precisado. ¿Pero cómo lo diferencia del agravio constitucional, de la infracción constitucional? Cuidado. Es que en este caso, la conducta de ofender a un poder del Estado, al incumplir el deber de informarle, porque ojo, el Congreso, al margen de la composición, el Congreso es la representación nacional. Sí.
Y él es el foro político por excelencia. Y es el encargado de vigilar la transparencia de la actuación de los órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, cuando yo no hago eso, aparte de incumplir un mandato constitucional, estoy incluyendo en una causa grave porque estoy faltando el respeto a otro órgano que tiene una competencia expresa. Ahora, permítame que le haga la pregunta que se ha hecho el señor Anderson, ¿no? Congresista. ¿Por qué si es tan grave lo que se ha hecho? Se han demorado 2 años en sacarlo a la luz. Me gusta su teoría, la teoría No, es de Carlos Anderson, me gusta ¿no? la teoría de Anderson porque desde ese punto de vista todo el que sea procesado y se demore su juicio debería ser absuelto. Yo sé que le convendría a algunos de su gente esa teoría. Señor Cairo. Una cuestión. Lo que ha dicho mi colega es muy gráfico e ilustrativo para la comunidad jurídica. Se está destituyendo o se está pretendiendo destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en base a una conducta que constituye causa grave, no porque una ley la defina como tal, sino porque la práctica parlamentaria lo define. Dios mío, el derecho sancionatorio se archiva, ya no existe. Derecho sancionatorio es la ley, define las conductas, no la práctica. Imagínese usted, sancionar en base a prácticas. No, no sé, en el derecho parlamentario existen procedimientos sancionadores, juicio político, antejuicio, este procedimiento, y por lo tanto se exige. Y el Tribunal Constitucional lo ha dicho además, sancionatorio, penal, administrativo y parlamentario. Se existe lex scripta y lex certa, no práctica parlamentaria. Perdón, Señor, cuidado, preciso un ratito, favor, Fernando. El Tribunal Constitucional ha sido muy claro en señalar que hay sanciones a partir de conceptos jurídicos indeterminados y hay sentencias clarísimas sobre eso. O sea que tampoco vengamos a jugar aquí a decir que las cosas no son como son. El Tribunal ha sido muy claro en decir que conceptos jurídicos indeterminados, como por ejemplo causa grave, pueden ser bastantes para aplicar una sanción. Entonces, no digamos que no funciona así. La infracción constitucional tampoco tiene una larga lista de Solo de falta que cite a Karl Popper como el documento hace para que yo sospeche que usted lo ha redactado. Porque faltaría nomás citar a Karl Popper. La infracción constitucional no es un concepto indeterminado, porque hay en la Constitución mandatos claros y precisos que se pueden transgredir, como por ejemplo el que citó mi colega. No presentar a tiempo el informe. Por ejemplo, cuando a un ministro se le censura y no renuncia, estando obligado a hacerlo, está infringiendo la Constitución. ¿Qué duda cabe? ¿Qué indeterminación cabe ahí? Es un mandato claro y preciso. Señor Abanto, quisiera comprender algo que muchas personas se interrogan. ¿Usted cree que estamos en un debate acá y que el procedimiento en la Comisión ha sido puramente jurídico? No. Porque lo que yo constato es que cada campo cree que el otro hace política y yo hago la ley. Y no, cada campo. Entonces, este concepto de los caviares, la JNJ asociada a eso, etcétera, como que legitima a muchas personas que se precipiten y que quieran sacarlos a comer lugar. Por eso le pregunto, ¿usted siente que hay una politización de parte y parte? Yo creo que este es un tema necesariamente político por la decisión del constituyente, Fernando. Sí, a saber. El constituyente puso este tema en un foro político. De acuerdo. Y es claro, puede usted revisarlo con paciencia y contrastar lo que le voy a decir. Estudiosos como Manuel Aragón sostienen que el juicio que hace de una norma jurídica un órgano político es necesariamente político. Eso quiere decir que la coalición, digamos, la unión de los votos entre Fuerza Popular y Perú Libre bastaría para decidir quiénes deben ser autoridades en el Perú y quiénes deben ser removidos. No es así porque hay unos límites que la Constitución impone. Si el doctor Cairo hubiera violado los derechos de sus defendidos, tendría que ir a un amparo, como lo fui yo en el caso de Anaya, y el Tribunal Constitucional lo que dijo es que se había sustraído la materia. Cairo, palabra final. Qué bien que hayan mencionado a Aragón. Aragón dice que el control político es el control que se hace no en base a reglas fijas, sino a la libre voluntad del controlante, o sea, el Congreso. El Congreso actúa examinando lo que le parece oportuno. Destituye si no goza de su confianza el destituido. Por eso es que el Congreso no tiene atribución de control político sobre la Junta, porque si la tuviera, podría destituirlos por su libre voluntad, porque no le parece oportuno que estén o porque no confían en ellos. Por lo tanto, lo dijeron. 5 congresistas dijeron, estamos haciendo control político. Revelaron en ese momento que lo que estaban queriendo es destituir discrecionalmente y eso está prohibido. Bueno, yo no he dicho que haya sido control político, Fernando, por si acaso. Claro, no me gusta que me pongan palabras en la boca. Lo que yo he dicho es que
poner un tema como este en un foro político como lo decidió el constituyente, necesariamente hará política la De acuerdo. Veo que lo único en que están de acuerdo es en citar a Aragón, pero en fin, es un punto de partida. Muchas gracias por su presencia acá y me parece que se repetirá, porque este tema va, me parece, para largo. Por lo pronto hay que esperar al Pleno. Ha sido el doctor Omar Cairo, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica, y el doctor Humberto Abanto, que es penalista, pero también constitucionalista. Muchas gracias por su presencia.